Saludos, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría hablaros de un nuevo tema que voy a incluir en la serie Confusión de niveles, despertar de la conciencia y paganería social. Y este tema, se titula falsa espiritualidad que desemboca en la violencia y en su justificación. Bueno, la justificación de la violencia pues es un elemento bastante común, ¿no? No la ejercemos directamente, pero justificamos que otros lo hagan por nosotros. En esto consiste el Estado. El Estado está respaldado. Existe algo que llamamos Estado porque existe el ejército. Eso es lo que da sentido. Eso es lo que apuntala al Estado. Y como bien dice Lev Tolstoy en su libro El reino de Dios está en vosotros, los ejércitos no existen para defendernos de países rivales, de países extranjeros. No, los ejércitos existen para someter a la ciudadanía, para someter a la población, para amedrentarla, para que vea que hay una fuerza contra la cual no pueden combatir, porque esa fuerza son millones de soldados o cientos de miles de soldados armados hasta los dientes y con esos tanques, esas bombas, esas armas que se exhiben permanentemente como hacen las dictaduras, ¿no? Las dictaduras permanentemente están exhibiendo su potencial militar. Es un aviso para la propia ciudadanía, para los que discrepen de esa dictadura. No es un aviso para los extranjeros. Eso no es así. Y de hecho, si vemos la historia, y sobre todo la historia reciente de los últimos 200 años, desde la Revolución Francesa, desde la Revolución Industrial, vemos que los ejércitos se han utilizado para oprimir al propio país. Lo vemos en la Guerra Civil de España, por ejemplo. Lo vemos incluso en el nazismo, en el fascismo, en la Revolución Rusa. Se usa para oprimir, para someter a los propios compatriotas, no para fuerzas extranjeras. Esa es la verdadera y oculta razón de la milicia. Pero bueno, este vídeo no era para hablar directamente sobre el ejército, sobre las fuerzas armadas, que es una manera en la cual justificamos la violencia. La ejercen otros y de esta manera no cumplimos el mandamiento que nos da Jesús de no responder al mal con la violencia. Los mandamientos que nos da Jesús o los cumplimos por completo y lo hacemos gozosamente o no los cumplimos. No podemos establecer una excepción ni podemos hacer una interpretación de ello. Eso es algo bastante común. Yo he observado muchísimas veces cuando comento las palabras de Jesús, los mandamientos que Jesús nos da por muchos foros, que la gente se opone a esos mandamientos. Y si tú te opones a los mandamientos de Jesús, ¿cómo puedes llamarte cristiano? No eres cristiano. Simplemente utilizas una religión, la religión cristiana o la filosofía cristiana o la manera de entender la vida y el mundo que se tiene desde la cristiandad, la utilizas para tu propia ideología política, ¿no? Eso lo vemos como cuando se llama comunista o socialista a Jesús, ¿no? Ahí vemos como a esas personas lo único que le interesa del mensaje de Jesús es utilizarlo para sus fines sectarios. Fines sectarios que justifican al mismo tiempo todo tipo de violencia. Como el culpable, el malo, el que se equivoca es el otro, pues entonces yo me concedo a mí mismo el privilegio de usar la violencia contra ese que yo ya he condenado. Aunque él me vea exactamente igual a mí. Esa es la consecuencia de la permanente violencia en la sociedad. Todos culpamos
al vecino y el vecino hace exactamente lo mismo con respecto a nosotros. Bueno, como os comentaba, hoy vamos a hablar de la falsa espiritualidad que desemboca en la violencia y en su justificación. La llamo falsa espiritualidad por las consecuencias, no por el contenido espiritual de cualquier filosofía que desemboque en la violencia y en su justificación. De por sí, cualquier filosofía es interpretable desde el amor, y entonces desecharemos cualquier elemento que no tenga valor para el amor, que no tenga valor para la bondad, que no tenga valor para la integridad. Falsa espiritualidad que desemboca en la violencia y en su justificación. Bueno, es un tema para el cual no he preparado mucho, pero espero que esté inspirado y que pueda más o menos llevar a las palabras el mensaje que quiero compartir. En primer lugar, pues me gustaría decir que la justificación de la violencia es consecuencia de la fe en la culpa. Sin culpa no hay violencia. Sin culpa no hay violencia. La culpa es la raíz de todo ataque. Sin culpa no hay opción a ningún tipo de ataque. Yo tengo arraigado en mí sentimientos de culpa y por lo tanto tengo arraigado en mí el deseo de deshacerme de esos sentimientos de culpa, y lo hago culpabilizando a mis semejantes. Esto es un proceso muy enrevesado, por eso perdemos noción de que verdaderamente es la culpa la que determina que seamos violentos, que seamos agresivos, que busquemos ser testigos de actos violentos, como hacen tantas personas que ven series, películas, en los cuales se escenifica todo tipo de violencia. Y muchas de estas personas que están inmersos en caminos espirituales lo que hacen es relacionar esa violencia con esos caminos espirituales, y les parece que eso es un avance. Y les parece que eso es un avance con respecto a su situación anterior, porque están cultivando una falsa espiritualidad que les está volviendo insensibles, que les está volviendo crueles, y creen que eso es un nivel superior. Eso lo vemos muy claramente en el nazismo. El nazismo es una falsa espiritualidad. Todos esos gurúes de la filosofía nazi, que desgraciadamente todavía existe, lo que cultivan es una insensibilización de sí mismos, una crueldad, el poder hacer actos brutales contra sus semejantes y quedarse completamente tranquilos, indiferentes, como si hubiera... Lo veis, por ejemplo, en esta película de Bruce Willis, ¿no? Que interpreta a un terrorista, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Que él se está comiendo una hamburguesa, creo, y le pega un tiro a una persona y sigue comiéndosela indiferentemente. Pues esto es más o menos la filosofía del nazismo, que es la filosofía de las sectas terroristas. Los grupos terroristas son sectas, son grupos sectarios que insensibilizan a sus adeptos para que puedan cometer todo tipo de actos crueles con respecto a sus semejantes. Como veis, esta falsa filosofía tiene consecuencias sociales. Falsa filosofía es el nazismo, el fascismo, el comunismo, falsa espiritualidad, perdón, porque el comunismo realmente era como una religión sin Dios, y cuando no hay Dios, pues cualquiera se erige en ese Dios. Puede ser Stalin, puede ser el Pol Pot, puede ser el Mao, puede ser Che Guevara o Fidel Castro. Cualquiera usurpa esa veneración que solamente Dios, el Dios que está en ti, el Dios que está vivo permanentemente en ti, no un ser supremo ajeno a ti. Esa veneración, esa reverencia que solamente la fuente de vida es merecedora de ella, es usurpada por estos líderes ególatras que buscan la adoración, que buscan la idolatría de las masas.
Por eso ponen esas figuras enormes, ¿no? Como pasaba con el estalinismo y con el tiempo de Mao, ¿no? Esas figuras enormes para que la población las idolatre como si fueran dioses, ¿no? Entonces, como os estaba comentando, la culpa es la que da origen a toda necesidad de atacar, aunque haya un proceso enrevesado del cual hayamos perdido noción. Porque lógicamente si fuera fácil que nos diéramos cuenta, consecuentemente daríamos una respuesta e intentaríamos trascender esos sentimientos de culpa que no nos aportan nada, que solamente nos aportan la necesidad de culpabilizar, de atacar, de condenar a nuestros semejantes. Por eso Jesús nos dice: no respondas al mal con la violencia. Trasciende esa culpa que te hace tener que atacar a tus semejantes. Bueno, vamos a hablar de algunos tópicos que suelen decir estos gurúes de esta falsa espiritualidad, que justifican la violencia o que incluso justifican que ellos mismos ejerzan la violencia, como pasaba, como antes os comentaba, con los grupos terroristas o con la visión paramilitar de la organización social como la tienen los extremistas comunistas, fascistas, nazis y demás, ¿no? Bueno, una frase común en estos grupos, en estos gurúes de la falsa espiritualidad que desemboca en la violencia, es que el bien no existe. El bien no existe. El bien es un juicio, la bondad es un juicio del ego. La bondad es un juicio del ego, ¿no? Como si el ego supiera lo que es la bondad. Eso es lo que yo les respondo a esa afirmación. Ellos dicen que la bondad es un juicio del ego, pero el ego no sabe lo que es la bondad, porque el ego es la negación de la bondad. La bondad es la conciencia de unidad. La bondad es ese bonding, porque además tiene esa raíz, porque bondad tiene una evocación germánica de la palabra bond, que todos conocemos, que viene del inglés, que significa atadura, que significa relación, que significa unidad, bonding. Entonces la bondad es ese bonding, es decir, esa conciencia de unidad que nos permite reconocernos en el amor, en la integridad, en la armonía. Saber que no hay nada afuera que pueda amenazarme. Que todo acontece en mi mente. Que yo estoy creando mi realidad. ¿Cuántas veces hablamos del bien de la vida? El bien de la vida, pues ese es el bien, esa es la bondad. La vida es la bondad. Y la vida que se vive de manera natural, sin que la culpa, sin que los sentimientos de culpa la hayan envenenado, la hayan adulterado. La vida que se vive de manera natural es una expansión del amor, es decir, un ejercicio permanente de esa bondad. No solamente existe la bondad, sino que es lo único que existe. Bondad que es sinónimo de unidad, que es sinónimo de amor. Y eso es lo que niegan estos gurúes de la falsa espiritualidad, intentando expandir, promover la crueldad como un camino espiritual. Es decir, intentando emular a eso que ya hicieron los nazis y otros grupos en otras épocas, ¿no? Porque antiguamente los cruzados, por ejemplo, los cruzados cultivaban la crueldad, llegaban a pueblos y mataban a niños, a mujeres, a ancianos, a hombres también. Los hombres, la vida de los hombres pues también valen, ¿no?
Siempre decimos lo de niños, mujeres, ancianos, como si los hombres adultos, nuestra vida valiera menos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, los cruzados, como os comentaba, mataban a toda la ciudadanía, con una crueldad y con una indiferencia, es decir, no son dignos de admiración. Los templarios no son dignos de admiración. Tendrán cosas que sean dignos de admiración, su voluntad de proteger a personas que pueden estar amenazadas. Pero si rinden culto a la violencia, van a ejercer esa violencia contra aquellos que ellos consideran sus enemigos y contra las personas que están en relación con esos enemigos. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que lo paramilitar, que desgraciadamente ha estado tan frecuente, lo hemos visto en tantos regímenes a lo largo del siglo XX, no es más que una evocación de épocas pasadas que ya hemos trascendido. Un querer llevar esa mentalidad de otras épocas a esta de aquí. Y cuando disponemos de estas armas tan terroríficas de las cuales disponemos, si cultivamos esa manera de entender la organización social, estamos en un gran peligro, como lo vimos con las bombas atómicas, ¿no? Que según Einstein dicen que fue el que avisó al gobierno de los Estados Unidos de que Alemania podía estar trabajando en la bomba atómica. Y eso es lo que incentivó al propio gobierno de Estados Unidos a adelantarse en esa supuesta idea de que los alemanes ya estaban trabajando en ello, cuando parece ser que no era así, ¿no? Al final las bombas atómicas pues se usaron contra la población civil de Hiroshima y Nagasaki, matando a cientos de miles de personas en el mayor genocidio de las últimas décadas. Y bueno, pues vemos lo que antes os refería, ¿no? Los peligros de que la organización social esté en manos de personas que tienen una visión paramilitar de esa sociedad. El bien no existe. Otra frase muy habitual es más allá del bien y del mal, ¿no? Que guarda relación con lo que antes os comentaba. Estar más allá del bien y del mal, ¿no? Muchas personas se creen que están más allá del bien y del mal, cultivan esa insensibilidad a la cual antes me refería. Pero ese más allá del bien y del mal está más acá, ese más allá está acá. Está acá en lo mundano, en lo egótico, en lo que niega, lo que trasciende las ilusiones. Cuando Nietzsche hablaba de más allá del bien y del mal, hablaba de algo que está más allá de ese falso bien que necesita el mal, que justamente está en relación con lo que promueven estos gurúes, la justificación de la violencia. Ese falso bien es también una justificación de la violencia. Como yo, en mí está el bien, en mí está la razón, en mí está lo cuerdo, en mí está la voluntad de construir una sociedad justa, equitativa, etcétera, etcétera. Y como yo, por lo tanto, como tengo arraigados sentimientos de culpa, necesito ver que en los demás está lo contrario. Los demás son unos embaucadores, los demás son unas personas perversas que quieren el perjuicio de la sociedad, y por lo tanto yo me concedo a mí mismo el derecho de atacarlos, incluso de privarlos de la libertad, como vemos hoy en día en España, donde tenemos presos políticos, porque están en prisión por sus ideas políticas, no lo están por ninguna otra cosa. Y esto no quiere decir que yo esté a favor de nuevas fronteras, ni que simpatice con los nacionalismos. Los nacionalismos, pues, nacionalismo es xenofobia, nacionalismo es racismo, y por eso se llama nacionalismo. Es algo endogámico, es un culto a lo propio, comparándolo con lo ajeno y condenando a lo ajeno. Nadie se llama nacionalista si tiene una visión universal cristiana de la vida. Nadie
que sea cristiano puede ser nacionalista. Nadie que sea cristiano puede ser nacionalista. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, ese más allá del bien y del mal, como antes os comentaba, falso, no tiene nada que ver con la idea que Nietzsche nos transmite en su libro, del mismo título. No, en su libro del mismo título y en su libro que se llama Así habló Zaratustra también. Más allá del bien y del mal, es trascender ese falso bien, que no es un bien. Es reconocerse en el único bien universal que es el bien de la vida. Un bien que se nos da en la eternidad y solamente allí podemos reconocerlo. El tiempo y el espacio, ya lo decía también el propio Einstein, es algo relativo. Y si es algo relativo, es que no es una verdad absoluta. Y la vida sí es una verdad total, completa. Bueno, pues ya he hablado un poco de esas sectas paramilitares que se crean. Hay grupos, ¿no?, que son espirituales y degeneran en sectas paramilitares. Eso es una realidad. Justifican la violencia y justifican el uso de la violencia. Pero eso es lo que se ha dado siempre a lo largo de la historia. ¿Cómo va a poder ser la respuesta a los problemas de toda la sociedad, de toda la humanidad? ¿Cómo va a poder ser la respuesta a lo que siempre hemos usado? La violencia contra el otro. Tiene que haber otra manera, tiene que haber otro camino, ¿no? Eso que se decían Helen Chapman y Bill Tedford, los canalizadores de un curso de milagros. Tiene que haber otra manera. Vamos a abrirnos, vamos a abrir el corazón, vamos a abrir la mente a esa nueva manera, porque si no, querremos usar la misma arma, la misma herramienta y no nos dará resultado. Bueno, pues yo creo que más o menos solamente me falta hablar un poco de la influencia del entorno, ¿no? Muchas personas que están inmersas en un camino espiritual no cambian su forma de vida. Si tienen adicción a ver la tele, por ejemplo, si tienen adicción a ver películas violentas, a los noticieros que siempre nos dan las mismas noticias un día y otro, siguen con esa adicción. Y ese camino espiritual en el cual hacen determinadas prácticas, leen determinados libros, van a determinadas reuniones, siguen determinados rituales, etc., lo fusionan con esa vida adictiva a la violencia. Y eso les hace creer eso les hace relacionar la violencia con el camino espiritual. Por eso siempre ponen esos ejemplos de violencia. Siempre tienen la idea de la violencia en su subconsciente. Siempre tienen la idea de que, por ejemplo, ellos siempre, cuando ponen un ejemplo, están dando su plática a sus seguidores, y cuando ponen un ejemplo siempre es un ejemplo violento. Siempre dice: imaginaros a un monje que le llega a uno con la espada para matarlo, imaginaros que estáis en la calle y viene un terrorista y os quiere asesinar. Siempre son ejemplos violentos, porque en su subconsciente siempre está la violencia, porque están permanentemente viendo violencia en informativos, en las películas, tienen adicción a la violencia y por lo tanto la traen esa consecuencia de esa adicción, la traen a sus propias enseñanzas espirituales. Por lo tanto, hay que dar una respuesta desde el propio discernimiento natural, desde la propia razón. La propia razón te dice que eso no es así. Tú creas una realidad de violencia porque estás permanentemente invirtiendo en esa misma violencia, aunque sea siendo testigo de ella a través de los medios de comunicación.
no crees en el amor. Si crees en la violencia, no crees en el amor. Si crees en la muerte, no crees en la vida. Esto es una idea que está en el subconsciente arraigada. Si la idea que está arraigada en ti es la fe en la muerte, tu Dios es el Dios de la muerte, no es ese Dios de vida del cual nos habla Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret que nos decía, y esta es la frase fundamental que responde a toda esa falsa espiritualidad que desemboca en la violencia. Jesús de Nazaret en el sermón de la montaña nos daba una serie de mandamientos y uno de ellos es no respondas al mal con la violencia. Eso es poner la otra mejilla, responder desde el amor. Poner la otra mejilla no es una frase tonta como lo entienden los tontos. Los tontos convierten una gran enseñanza espiritual en una tontería, pero no porque esa enseñanza sea espiritual sea una tontería, sino porque ellos lo ven desde lo tonto que son. Jesús cuando nos decía que no respondas, que pongas la otra mejilla, esa frase está en relación con lo que en ese tiempo se repetía una y otra vez. De ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. El ojo está aquí, donde está la mejilla. Entonces era la filosofía de la venganza, del ataque, de la culpabilización. ¿Por qué? Porque tienes arraigado en ti esos sentimientos de culpa de los cuales inconscientemente quieres deshacerte. Y para deshacerte de ello, culpabilizas. Pero al culpabilizar arraigas en el otro la fe en esa misma culpa. Así que no tienes una solución a ese problema. La solución nos la da Jesús. Pon la otra mejilla. Esto es un símbolo. No se trata de decir que me ha pegado una piña, no, dame aquí otra vez. No se trata de ser un chulo barrio bajero. Jesús es el maestro del amor. No maestros de estas personas acomplejadas que vemos por los barrios bajos, por los suburbios, ¿no? Que son dignos de compasión, que caen en la droga, que caen en todo lo que las fuerzas perversas de la sociedad les imponen, ¿no? Y paradójicamente ellos van como muy chulos, ¿no? Como si fueran el paradigma de la libertad, cuando son el paradigma de la sumisión, del sometimiento a lo que se les impone. Entonces, bueno, como para no cambiar de tema, como estaba diciendo, no respondas al mal con la violencia, pon la otra mejilla, es una metáfora que alberga una enseñanza muy importante. No respondas al mal con la violencia, esa es la respuesta a esa falsa espiritualidad que desemboca en la violencia y que clama por seguir con aprendizajes mundanos. Porque en última instancia solamente tenemos dos opciones. Despertar, darnos cuenta, tomar conciencia, vivir, comenzar a vivir con conciencia de unidad, vivir desde el amor, ver desde el amor. Esa es una opción, o clamar por seguir teniendo aprendizajes que nos van a conducir a la otra opción, a la primera opción. O sea, o sigues aprendiendo y lo haces a través del dolor, porque generalmente clamamos por dolor, clamamos por sufrimiento, clamamos por ataque, por enfermedad. Y todo ello nos provee de un aprendizaje, aunque se repita una y otra vez, tarde o temprano se da ese aprendizaje, y el aprendizaje es que tenemos que elegir el amor, que tenemos que elegir la unidad, que tenemos que elegir la integridad, la plenitud. Eres un ser abundante, un ser completo, un ser perfecto, porque la perfección es estar expuestos a nuevos descubrimientos, a nuevas revelaciones que se nos van dando gracias a esa relación, a esas relaciones que tenemos desde la conciencia, desde la aceptación. Bueno, pues aquí termino esta reflexión personal. Gracias por vuestra atención, bendiciones, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.